y con ese gozo, entonces vamos a ir buscando el capítulo 27 del libro de Mateo. Capítulo 27 del libro de Mateo. Cuando lo tengas, por favor, póngase de pies para honrar la palabra. En el capítulo 27 del libro de Mateo, me gustaría comenzar dando lectura del versículo 45. En el versículo 45 dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones en este momento para que podamos recibir la palabra, el rema, la revelación que tú quieres para nosotros en este día. Te pido que pases carbón encendido por mis labios y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de exhortación, de reto, palabra que nos encamine de acuerdo al propósito que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo creo que si yo les preguntase a muchas personas que si algún tiempo u otro ellos le han preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Me parece ver que todos nosotros en algún tiempo le hemos hecho a Dios esa pregunta: el por qué Dios, el por qué yo estoy pasando por esta circunstancia. Y creo que hoy más, basado en las circunstancias y los tiempos que estamos pasando, yo creo que hay muchas personas que hoy se están preguntando ¿por qué Dios? Humanamente hablando, es algo que para nosotros es normal. Es normal porque nosotros somos unas criaturas donde queremos tener control sobre las cosas. Queremos tener el conocimiento de el por qué las cosas suceden. Una persona que esté viviendo la vida sin buscar el por qué, yo creo que es una persona que necesita verme después del servicio para yo dar una consejería. Porque la realidad es que todos nosotros eso es algo que está dentro de nosotros, el preguntar el por qué, porque nos gusta tener el control de las cosas. Y me gustaría también decir que aunque no quisiera que eso fuese la realidad en el mundo cristiano, la realidad que sí lo es. Y quiero decirles también que el que usted le pregunte a Dios el por qué sucede esto, no quiere decir que usted no tiene fe. Eso no quiere decir que usted no tiene fe. Eso lo que quiere decir que usted es un humano. Y todos nosotros, que en un momento u otro quizás hemos oído a alguien decir, predicar, enseñar, que es malo nosotros llegar delante de la presencia de Dios y preguntarle el por qué. Yo creo que todo depende de la manera que usted llegue al trono de la gracia. Yo creo que a Dios, siempre y cuando usted llegue con reverencia, no tiene nada malo el que usted le pregunte a Dios el por qué. Eso no quiere decir que Dios le va a dar una contesta. Eso no quiere decir que Dios le dé una explicación. Porque en esta tarde yo quisiera decirle que nuestro Dios no está en el negocio de ofrecer contesta. Nuestro Dios está en el negocio de sustentarnos a cada uno de nosotros. Nuestro Dios está en los negocios de estar sustentando su vida, de estar sustentando tu persona, de estar protegiendo tu persona. Él no está en el negocio de estar dándole explicación a nadie. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto. Y cuando nosotros hicimos una declaración de fe, nosotros
nosotros hablamos y nos vaciamos de nosotros y nos pusimos en las manos del alfarero, nos pusimos en las manos de nuestro Dios, nos pusimos en la mano de aquella persona que sí sabe mucho más allá de lo que nosotros tenemos conocimiento. Y yo creo que eso debería llenarnos a nosotros de gozo, llenarnos a nosotros de fe. El entender que el Dios al cual nosotros servimos, el Dios al cual nosotros nos hemos rendido, es un Dios que lo conoce todo. Desde antes que fuese hasta después, ya Dios lo conoce todo. Porque por Él no hay nada nuevo debajo del sol. Imagínense los jóvenes hebreos cuando le hablaron, le dijeron, no, tú tienes que adorar al rey, a este rey todo. Y ellos dijeron, no, a ti, yo tengo noticia para ti. No importa lo que tú nos hagas, nosotros no vamos a adorarte. Imagínense si ellos estuvieran ahí preguntándose por qué. Vamos, hey, lo hacemos o no lo hacemos, porque si no lo hacemos vamos para allá adentro. No, su fe estaba centrada en el Dios Todopoderoso, en aquel Dios que ellos no habían visto de vista, pero confiaban en Él, tenían fe en Él. Y eso es lo que hoy usted y yo debemos hacer, tener fe, que no importa la circunstancia, yo sé que todo está trabajando para bien, porque aquellos que aman a Jesús, todo obra para bien. No dice algunas cosas, dice que todas las cosas obran para bien. Así que, hermanos, no pierda mucho el tiempo preguntándole al Dios el porqué de las cosas, porque si yo estoy seguro que si usted necesita saberlo, Dios le va a dejar saber a usted el porqué. Bendito sea Jesús. Usted lo que necesita es seguir caminando por el camino que Dios ha trazado delante de sí. Bendito Dios. Yo quiero entender algo. Yo quiero entender que aunque yo pase, aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, nosotros no debemos preguntarnos por qué. Porque la palabra me enseña que en mi debilidad es cuando Dios se hace fuerte. Que en mi debilidad es cuando Dios se hace fuerte. Así que en vez de yo estar haciendo eso, yo lo único que voy a estar viviendo es por fe. Mire, hermano, sepan esto. La fe es un eslabón que no puede ser destruido. Siempre y cuando usted tenga fe en Dios, ese eslabón de la relación entre usted y Dios no puede ser destruido. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que haya, lo que hemos perdido, no importa lo que sea destruido, no importa lo que no nos han dado. Si nosotros tenemos fe, ese eslabón con Jesús no puede ser destruido. Y en esta tarde nosotros hemos leído una porción bíblica. Normalmente la leen y la predican en los días de Viernes Santo, así que no se asusten que al pastor no se le ha ido el calendario. Yo sé que no es Viernes Santo, pero por si acaso. Pero como parte de las 7 palabras, la gente lee aquí cuando dice que ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Así que Jesús también pidió perdón. Y yo quiero que ustedes se remonten mentalmente hablando, espiritualmente hablando, lo que está sucediendo. Tuvo una noche en el jardín de Getsemaní. Aquí vemos a Jesús tirado de rodillas, sudando gotas de sangre, hablando con el Dios Todopoderoso. Poco a poco el pecado de la humanidad tirando un peso sobre Él. Y de momento Él le dice al Dios Todopoderoso, al Padre, Él le dice, por favor pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y de ahí pasa, lo arrestan, y después que lo arrestan, aquí viene un hombre inocente que es juzgado y hallado culpable por algo que él no hizo, bendito Dios, pero que no ofreció defensa por él mismo. Y aquí tenemos a Jesús ahí recibiendo latigazos, y cada latigazo arrancaba un pedazo de carne, cada latigazo arrancaba un pedazo de la piel, y sangre brotaba del santo, sangre brotaba de aquella persona que no conoció pecado por mis pecados. Ahí se encontraba esta persona. De momento lo levantan, y de qué triste cuando él va caminando, que también lo hacen a él que cargue la cruz que era el instrumento que lo iba a llevar a la muerte. Esa misma cruz lo hicieron a él cargar. Imagínense usted lo que está sucediendo, el dolor, la agonía, no solamente de Jesús, pero el dolor y la agonía de la madre que lo miraba, de las hermanas, de todo el mundo que los estaban mirando, que sabía
sabían que este era un hombre inocente. Imagínese el dolor que estaba pasando, y llega a la cruz, y cuando está en la cruz empiezan a mofarse de él, empiezan a burlarse de él. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, bendito Jesús. Y llega el momento donde él grita y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él le hace esa pregunta al Dios Todopoderoso, el por qué. Y nosotros también tenemos esas preguntas, esas interrogantes. Pero en el día de hoy, Dios me ha enviado aquí porque Él quiere que yo les enseñe algo poderoso. Este versículo que hemos leído hoy está lleno de una revelación profunda para cada uno de nosotros. Primeramente nos enseña cuál era la humanidad de Cristo. Cuando yo oigo de la humanidad de Cristo, yo entiendo que este es Emmanuel con nosotros, que este es el Dios con nosotros. Por consiguiente, yo no voy a decir por qué, yo no voy a preguntar por qué, porque yo sé que mi Dios está conmigo, que Emmanuel está conmigo, y por consiguiente hoy yo les digo a ustedes: no pregunten por qué, solamente sepan que Dios está con ustedes, porque Jesucristo padeció, Jesucristo tomó forma de hombre para poder experimentar lo que usted y yo sufrimos hoy. Él sabe el dolor que usted está pasando, Él sabe las circunstancias por las cuales esté pasando, pero yo quiero que usted entienda que Emmanuel está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Él nunca te ha abandonado, que Él nunca te ha dejado. Bendito Dios. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Óyeme, en esta situación tan difícil tú vienes a decirme que yo me esfuerce, que sea valiente. Se murió Moisés. Aquí tengo 2 millones de personas que lo único que quieren es comer cebolla. Digo cebolla porque ellos querían regresar a Egipto, bendito Jesús. Pero Dios le dice: yo quiero que en esa situación, yo quiero que en medio de ese luto tú te levantes y que seas fuerte, y que te esfuerces y sea valiente. El llamado para hoy, porque Jehová está con nosotros por causa de la humanidad de Cristo, el llamado es a que nosotros nos esforcemos, a que nosotros seamos valientes, a que sigamos caminando hacia adelante. Bendito Dios. Y dentro de todo esto, yo veo un pueblo, cuando la hora sexta llega, no era una hora como todas las demás cualquiera. Dice que el cielo empezó a oscurecer. Me imagino a la gente mirando y diciendo: nosotros nunca hemos visto esto. Tú has visto esta oscuridad. Tú has visto cómo los vientos están soplando. Esto nunca lo hemos visto. Y dice aquí que cuando llega la hora novena, entonces cuando Jesús declara estas palabras. Y el pueblo, muchos de ellos se fueron y otros estaban ahí esperando. Lo único que ellos no entendían era que había un promedio de 28 a 30 profecías mesiánicas que en ese momento se estaban cumpliendo. Delante de ellos se estaba desarrollando, se estaba abriendo el libro profético, y habían 28 o 30 profecías que se estaban cumpliendo en ese mismo momento, pero el pueblo no podía ver porque estaban pensando más en lo que estaba sucediendo que en ver la gloria de Dios, lo que estaba sucediendo que en vez de ver la profecía de Dios cumpliéndose en su vida. Y hoy yo quiero que entendamos que las profecías que Dios ha dado a usted se van a cumplir. Amén. Hoy empieza un tiempo nuevo y vamos a ver palabras cumpliéndose. Gracias, Señor. Pero ¿qué más sucede? Si usted sigue leyendo en ese mismo capítulo, dice que hubo un gran terremoto. Dice que hubo un gran terremoto. Y cuando nosotros leemos ahí, dice que cuando este terremoto sucede, que entonces las tumbas se abrieron. Y el Señor me decía, cuando yo estaba estudiando esto, me decía, estas fueron las palabras, me dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando yo leo esto, yo lo único que estoy viendo es el hecho que los sueños míos van a resucitar. Lo único que yo veo es que las circunstancias no van a parar los sueños de usted. Viene una resurrección para tus sueños. Viene una resurrección para muchas cosas que se han sido quitadas o que no se han desarrollado todavía. Viene una resurrección para ella, dice el Señor, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Se me dio. Imagínese eso, cuando se abren
las tumbas esas, cuando está el terremoto y están todos andando. Imagínense eso. Tanto así que el centurión más adelante en el versículo 54 dice: a la verdad que este era el Hijo de Dios. O sea, esa muerte de Jesús lo que hizo fue, le dio un testimonio a los demás para que supiesen que sí, que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, que Él era y es el Hijo de Dios, que Él es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era ¿qué? Dios. Pero algo sucede también ahí, y es el hecho que se rompe el velo. Alabado sea Dios. Cuando esto sucede, mire hermano, cuando usted lee y usted mira, usted va a entender que en el templo habían diferentes patios, vamos a decirlo de esa manera. Y cada patio tenía un lugar donde la persona, dependiendo de la persona, podía llegar hasta ahí y de ahí no podía pasar. Estaba el patio de las mujeres, estaba el patio para los sacerdotes, había un patio para los extranjeros que podían entrar, pero de ahí no podían pasar. Estaban limitados. Ellos estaban entrando dentro del templo como tal, dentro de todo el complejo donde estaba el templo, pero no podían allegarse hasta la presencia de Dios. Pero cuando el terremoto sucede, dice que el velo se rasga desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo se rasga el velo. ¿Para qué? Para que usted y yo entonces podamos tener ahora acceso directo al Dios Todopoderoso. En los tiempos pasados había un sumo sacerdote que en un tiempo al año él podía entrar para ofrecer sacrificio por su pueblo. Imagínense eso, un pecador ofreciendo sacrificio por otro pecador. Y digo esto aunque ellos se limpiaban ceremonialmente hablando, pero un hombre, su naturaleza era pecaminosa, no eran perfectos, habían conocido el pecado en un tiempo u otro. Pero la palabra nos enseña aquí que cuando el velo se rasga, Jesucristo se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Bendito Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese se llama Jesucristo hombre. Bendito Dios. Imagínense aquí estos sumos sacerdotes que querían entrar y todo. Querían entrar, pero tenían que amarrarse una soga, tenían que ponerse unos cascabeles en los zapatos por si acaso dejaban de sonar para que lo pudieran jalar. Yo no sé usted, pero si a mí me hubiese tocado hacer esa presentación, ese sacrificio en ese año, yo creo que yo le dije: ¿tú sabes qué? Mira, dáselo a Randy. Dáselo a Randy, yo voy después. ¿Por qué? Porque eso es un peso tremendo. Y tú sabes, tú estás caminando y tú dirás: me habré olvidado de algún pecado. Hay algo que no te haya confesado, Dios. Por favor, recuérdame una hora antes que yo entre ahí. Bendito Jesús. Pero con Jesús no tenemos eso. Con Jesús lo que tenemos es a un hombre que nos ama, un Dios que nos ama, a un Dios que está por nosotros, a un Dios que nosotros podemos tener acceso por medio de Jesús, por el amor que tiene para cada uno de nosotros. El hombre que no conoció pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos tener acceso al trono de la gracia. Qué regalo, qué diferencia tan grande hay, porque el pueblo de la ley, ellos tenían que ir delante de un hombre para que este hombre hiciese sacrificio por ellos, pero nosotros vamos directo a través de Cristo, de la relación que tenemos con Cristo, al trono de la gracia, al trono de Dios. Aleluya. Pero hermanos, aunque estas razones deben ser suficientes para que usted y yo no preguntemos el por qué, todavía quedan muchísimas más razones por las cuales usted y yo no tenemos que preguntar. No tenemos que preguntarle a Dios por qué. Una de ellas, por ejemplo, es lo que nos dice la Biblia. Dios es ¿qué? Amor. Nosotros no tenemos que preguntarle a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no falla. El amor de Dios es perseverante. Si no, lea el capítulo 3 del libro de Oseas,
cuando Dios le dice, ve y cásate con esta prostituta, y cuando ella se va y empieza a prostituirse de nuevo, Osea está buscándola, la han visto para algún lugar, no ha visto a mi mujer, hasta que la encuentra y la trae nuevamente. O sea, el amor de Dios es perseverante, persevera en ti, aunque nosotros nos hayamos prostituido con el mundo, aunque nosotros hemos adulterado con el mundo, el amor de Dios es condicional, no falla, persevera en usted y yo. ¿Por qué? Porque Él cree en usted, Él cree en usted. Entonces, en vez de nosotros hacer o preguntarle por qué, vamos a darle las gracias a Dios, porque el amor de Dios me persigue, el amor de Dios me busca, el amor de Dios va detrás de mí buscándome en todo tiempo. Aunque me encuentre en el lodo cenagoso, el amor de Dios está ahí. Aunque me encuentre en el lugar oscuro, el amor de Dios está ahí. El amor de Dios no ve nuestras faltas. Usted conoce a alguien y esta persona a veces dice que lo ama, pero no pierde la oportunidad para decirle a usted la falta que usted tiene. ¿Conocen a alguien? Aleluya, ¿conocen a alguien? Nacho, eso coge y cometen un error, mire, se lo cantan ahí y son como el disco duro de la computadora. Oye, que no se olvidan. Está ahí metido. Y de ahí, mire, hace 20 años atrás y todavía lo sacan. Bendito Dios. Pero el amor de Dios no va detrás de esas faltas de nosotros. El amor de Dios siempre está buscando lo bueno de nosotros. Dios a través de Jesucristo nos ve santo. Dios a través de Jesucristo, de aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de Él, Dios nos ve perfecto. Bendito Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Por qué yo le voy a preguntar a Dios porque me duele una muela cuando yo puedo decirle gracias a Dios? ¿Por qué yo voy a pelearle a Dios cuando me quitan el parqueo de Walmart? Y lo digo porque es cierto. ¿Por qué yo voy a pelearle a Dios todo el tiempo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo voy por esta? Cuando hay muchísimas más cosas por las cuales yo puedo darle gracias. Y quiero que entiendas algo. El hecho es que cuando una persona se pone a preguntarle a Dios siempre, ¿por qué? Llega el tiempo donde esa persona se empieza a amargar. Se amarga de su relación con Dios. Y usted sabe lo que sucede cuando las personas se amargan los unos con los otros. No se hablan. Mira que aquel dijo que... pues dile que en vez de hablar serio, no, vete y dile tú. Y a la otra, vete y dile tú. Y vete y están con un tú ahí, dile tú, que bendito sea Dios. No entren en negocios de preguntar el por qué. Solamente entren en negocios de dar gracias porque Dios es amor. Pero ¿por qué? ¿Por qué otra razón nosotros no debemos preguntarle a Dios? Es por lo que dice la palabra que Dios es perfecto. Dios es amor y Dios es perfecto. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Perdón, me equivoqué, eso no es de nosotros, eso es en primera de Juan. Salmo 18 era. Salmo 18 versículo 2. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo es para todos que esperan en él, que están esperando en Dios. Escudo es su palabra, escudo es él. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, su camino es perfecto y usted es una obra perfecta a través de Jesucristo, bendito Jesús. Por consiguiente, no estemos preguntándonos por qué, solamente digámosles a Dios, gracias Dios. Otra tercera razón, como si no necesitamos alguna, aquí dice, Dios está en control. ¿Quién entiende eso? ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede decir Dios está en control? Yo me imagino en un carrito celestial, así, y poniendo el cruise control. Y bueno, con el cruise control. Y ahora, como los carritos eléctricos que se guían solos,
Pongo la dirección así, mire, y uno se tira para atrás y deja que el carrito guíe solo. Eso es cruise control. Dios es el cruise control de ustedes. Dios está en control de toda la vida, de todo lo que está sucediendo en su vida. Dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios lo sabe todo. Y lo que Él tiene para nosotros no puede revelarlo todo ahora, pero poco a poco lo revela a través de las diferentes circunstancias que nosotros pasamos. ¿Cómo usted puede saber que Dios es el que suple si usted no ha pasado una necesidad que necesita ser suplida? ¿Cómo usted va a decir, bueno, Jehová es mi sanador, si usted no ha estado en una situación donde Dios necesita sanarlo? O sea, las cosas, las situaciones por las cuales pasamos, siempre y cuando no sea una hecha por usted, porque también nosotros a veces metemos la pata dentro del cubo, como que dice. Sí, no, a veces, usted sabe lo que yo estoy hablando. A veces nosotros creamos las situaciones nosotros mismos, entonces vamos donde Dios para que las arregle. Pero las situaciones no es nada más que una escuelita que Dios nos está haciendo, nos está enseñando quién Él es. Y por consiguiente, en vez de yo preguntarle el por qué, yo lo único que digo es gracias, porque cada situación que pasa es un grado más que yo paso. Es un paso más que yo doy hacia adelante. Es un paso más que yo doy hacia mi madurez espiritual. Y yo sé que Dios está en control. Yo sé que los pensamientos de Dios son más grandes que los míos. Yo tengo un pensamiento, un concepto de dónde yo quiero llegar. Tengo los planos, tengo las metas de largo plazo, de corto plazo. Yo sé para dónde yo quiero llegar. Pero eso no quiere decir que eso es lo que Dios quiere, que yo llegue hasta ahí. Quizás yo llego hasta ahí y Dios me dice, ay chico, ahora es que vas a empezar. Ahora es que vas a empezar. Nunca en mi vida me vi yo pastoreando a los 60 años. Ya le dije mi edad, anyway. Ya le dije mi edad. Anyway, a los 60 años yo nunca me vi pastoreando. Yo creí que yo iba a estar en la playa mirando los tiburones, perdón, las cosas esas que brincan. Así, vamos a ver los tiburones para otro lado. Las cosas esas que brincan, esos animales que brincan. ¿Ah? Los delfines dicen. Ah, bueno, los delfines. Está bien, los delfines. Yo creí que era ballena, pero está bien. Los delfines, ver los delfines brincar ahí. Eso es lo que yo pensaba que iba a estar haciendo a los 60 años. Pero Dios tenía otros pensamientos para mí. Dios tenía otros caminos para mí. Y hoy me encuentro predicando la palabra para Él. Hoy me encuentro aquí en Alcance Urbano y más, predicando la palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de reto, una palabra que nos ayuda a encaminarnos hacia adelante, una palabra que nos ayuda a abrazar el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque los pensamientos de Dios no eran mis pensamientos, porque sus caminos no eran mis caminos, bendito Dios. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque Él está en control de todo lo que sucede en mi vida. Yo creo, hermano, que si nosotros empezamos a decirle a Dios, gracias Señor, en vez de decirle el por qué Señor, yo creo que nosotros podemos vivir una vida más alegre. Hay personas, cristianos, que usted le preguntan cómo se siente. Hay gente, cuando va a hablar con ellos, tiene que tener un hueso o un bistec al lado con usted, porque son capaces de tirársele encima, y usted tiene que tirar el bistec para que se vaya a traer el bistec y se vaya a comer el bistec. Sí, porque usted llega y parecen como, están como si estuviesen encerrados detrás de una celda. Esa amargura, ¿de dónde viene? Bendito Dios. Si usted está sirviendo a Dios Todopoderoso, ¿por qué esa amargura? ¿Por qué está viviendo así con eso como que no tiene identidad, no tiene estima? Ahí como pandereta aleluya. Usted sabe lo que yo digo, en Puerto Rico dicen así. Ahí como pandereta aleluya, dándome por aquí, dándome por allá. Oye, hay personas que cuando uno le va a hablar a ellos es deprimente. Uno no quiere hablar con ellos, porque lo único que hablan es queja 24/7.
Cuando están soñando y están hablando en el sueño, están quejándose. Y malas noticias. Y mala noticia. Aleluya. Dios está en control de su vida. Póngase alegre, quite la amargura, tome la felicidad y entienda que los caminos de Dios son más grandes que sus caminos. Pero ¿por qué más usted y yo podemos darle gracias a Dios? Bueno, porque Dios nunca comete un error. Dios nunca cometió un error con usted. Dios nunca cometió un error con usted. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no habrá, habló y no la ejecutará. Él dijo y no hará. Él no lo va a ejecutar. ¿Qué palabra Dios le ha dado a usted? ¿Qué palabra, qué promesa ha dado Dios a usted a su vida? Porque Él no comete errores. Usted no es un error. Usted no es un error. Y a pesar de las circunstancias, usted no es un error. Bendito Dios, usted no fue un aborto del infierno y usted nunca será un aborto del cielo. Usted es un escogido de Dios. Usted es uno de los santos de Dios. Usted es uno de los miembros del ejército celestial de Dios. Entonces entienda esto. Dios no lo hizo usted por error. Usted no fue un callito que se cayó. Dios lo planeó todo. En la Biblia nos enseña que desde antes de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser concebido, ya Dios nos conocía. Ya había nombre para cada uno de nosotros. Y dice que ya Dios tenía un destino para nosotros. En Jeremías le dice, ya yo te había puesto. Tú no habías nacido todavía. Tus papás no estaban bregando todavía. Y ya yo te había puesto por profeta para las naciones. Hermanos, no somos un error. Dios no comete un error. El hecho que usted esté pasando por una situación difícil no es porque Dios se ha olvidado, no es porque Dios cometió un error. No, Dios le está pasando a usted por esa escuelita para que cuando salga de ahí usted pueda decir qué grande es Dios. Aleluya. Amén. Amén. Qué grande es Dios. Y por último, como si no fuese suficiente, Dios cuida de nosotros. La palabra dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí no dice a veces. Ahí no dice cuando te portes bien. Ahí no dice cuando tú llegues a cierto nivel social, cuando llegues a algún nivel ministerial. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, siempre te sustentaré, siempre yo voy a estar contigo, siempre voy a estar cuidando de ti. No importa, yo voy a estar cuidando de usted. Así que no importa esa situación, Dios está cuidando de cada uno de ustedes. Y en ese mismo capítulo del libro de Isaías 41, versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Mire, cuando yo leía esa porción bíblica, entró un gozo a mi vida. Cuando yo leo y dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Porque yo Jehová soy tu Dios. Y está aludiendo al pacto que había con el pueblo. Está hablando del pacto que había hecho muchísimos años atrás, del pacto que había hecho con ellos. Y yo me recordaba que Dios es un Dios de pacto, un Dios de pacto que sigue su palabra. Y bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre, Dios promete estar con nosotros. En Juan, Él le dijo a ellos, yo tengo que irme, pero mira, cuando yo llegue allá, yo voy a enviar a ustedes aquí en el Paracletos, al Espíritu Santo. O sea, hermano, usted y yo, el Dios Todopoderoso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está con nosotros. La palabra nos enseña que está con nosotros, está en nosotros, está viviendo en nosotros. Entonces sigue diciendo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo para siempre. Me equivoqué de nuevo, era otra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas,
yo te ayudo. ¿A quién acude usted cuando está pasando por un tiempo difícil? ¿A quién acude usted? Agarra el teléfono rapidito y empieza a llamar aquí o allá. O usted dice antes de todo esto, dice, ¿tú sabes qué? Deme un minuto que yo voy a hablar con mi jefe. Y usted va y se encierra en su closet y levanta sus manos a Dios y diga, yo no sé lo que el incircunciso está diciendo, pero ¿qué dices tú? Yo no sé lo que este aborto del infierno está diciendo, pero ¿qué dices tú? ¿Qué dice Dios? ¿A quién acudimos nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Cuando aquí nos está diciendo Dios, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Vamos entonces, en vez de estar preguntándole a Dios el por qué, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahí para ayudarnos en todo tiempo. No se asuste y no piense que usted cayó de gracia si usted le pregunta a Dios y no recibe contestar. Porque Dios dice, mira chicos, si yo me pongo a explicártelo, ni aunque te lo explique como un niño, tú lo vas a entender. Anyway, así lo más seguro que no va a decir Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere es que nosotros andemos por fe, en fe y para fe. Por fe, en fe y para fe. En esta tarde, hermanos, hemos tenido un servicio tremendo. La presencia del Espíritu Santo estaba con nosotros. Es mi petición que cuando usted salga por estas puertas, en las redes sociales, cuando usted termine la transmisión, es mi petición que usted salga de aquí totalmente confiado, con una mente nueva, diciendo, Dios, yo no te voy a preguntar por qué. Yo lo que voy a hacer es darte gracias. Te voy a dar gracias. Gracias, Señor. Y voy a gozarme. Voy a alegrarme en lo que estoy haciendo. Porque yo sé que lo que yo no puedo hacer es porque tú lo vas a hacer. Oh, esa sonó buena, espérate, que esa estaba en mi nota. Porque yo sé que lo que yo no puedo hacer, Dios lo va a hacer. Así que cuando salgan esta tarde por esa puerta, salga confiado. De aquí en adelante, Randy, dile, thank you, Jesus. Siga con ese gozo. Siga con ese aumento en su vida de gracia y paz. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. A la aplicación, rapidito, 3 puntos. Nosotros siempre pasaremos por tiempos difíciles mientras estemos en este mundo. Las pruebas vienen. Las pruebas vienen. De que vienen, vienen. Todo depende de cómo usted esté en su relación con Dios, lo que dictará cómo usted pasará por esa prueba. Si usted está bien con Dios, entonces, mire, usted va a estar dando gracias a Dios. Si usted está mal con Dios, ahora es el tiempo para que se arregle. Mientras la luz del día alumbre, arréglese. Segundo, aun cuando no veamos a Dios trabajando por nosotros, Él sí está trabajando por nosotros. Muchas veces pensamos que no, pero Dios sí está trabajando. Tras el telón, Dios está bregando, Él está trabajando, Él está poniendo todo en su lugar para que usted pueda caminar. Y por último, así como la resurrección fue un tiempo de revelación, tu circunstancia es un tiempo de revelación. Si el tiempo de Cristo, cuando Él muere en la cruz, nos revela a nosotros su humanidad, nos revela a nosotros que Él era la resurrección, y nos revela que Él es el camino para el trono de la gracia, entonces la circunstancia por la cual usted pasa hoy es una circunstancia de revelación. En vez de decir por qué, solamente dígale al Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú me quieres enseñar, Dios? ¿Qué debo yo sacar de aquí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor amado, por la palabra que hemos oído. Te damos gracias por esta palabra que tú has hablado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que en esta tarde tú ministres a nuestros corazones de tal manera que entendamos que no importa la circunstancia por la cual estemos, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Y en vez de por qué, lo que vamos a hacer es darte gracias. Mil gracias. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. ¿Tarjeta de visita?